Buenos días. Vamos a comenzar con la presentación del informe sobre el estado de la educación 2019 en Uruguay 2019-2020. Nos acompañan en la presentación la comisión directiva presidida por Javier Lacida y acompañado por Guillermo Fossati y Pablo Casciani. También nos acompaña Carmen Areche, la directora del área técnica del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, quien va a hacer la presentación técnica. Les cuento que además de la presentación estamos haciendo una transmisión, una cobertura a través de Twitter, con la cual ustedes pueden interactuar con el hashtag InformeINED. Allí vamos a estar posteando los hallazgos principales del informe y ustedes pueden hacer consultas o apreciaciones sobre lo que estamos presentando. Bien, los dejo con Carmen Areche, que va a comenzar con la presentación. Buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces con lo que decía Mercedes, justamente el informe sobre el estado de la educación con foco en los años 2019 y 2020. Ustedes van a encontrar, el informe está organizado en 2 tomos. El primero de ellos se focaliza en lo que son los principales indicadores de logros educativos, aquellos indicadores que estamos más, si se quiere, acostumbrados a monitorear a lo largo del tiempo, y los planteamos en relación a lo que fueron las metas del periodo 2016-2020, y también hacemos algunas observaciones sobre las metas planteadas para este nuevo periodo. El segundo tomo del informe tiene un foco en lo que podríamos decir son más estudios, carácter descriptivo, en donde el foco está puesto en describir un poco más de lo que ya ha hecho el INED, parte de lo que fueron las particularidades en estos años difíciles de enseñar con la pandemia, ¿no? Y hay un abordaje también relevante de temas vinculados a oportunidades de aprendizaje. Entonces, sobre los principales indicadores educativos. Lo primero, digamos, cuando un niño va creciendo es su vinculación con el sistema, ¿sí? El acceso. Entonces, cuando en las edades más tempranas, ¿sí? A los 3 años, lo estamos presentando aquí, la barra azul es 2019 y la anaranjada 2020, encontramos que algo más del 70% de los niños de 3 años está escolarizado en 2020, pero ese porcentaje presenta una caída en relación a lo que fue en 2019. A su vez, este valor encontrado en 2020 resulta muy similar al que existía en 2016, ¿sí? De 2016 a 2019, o sea, ya de antes venía una tendencia creciente que en 2020 presenta esta diferencia. A su vez encontramos que entre estos niños, de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas y culturales de origen, hay una diferencia de 30 puntos porcentuales entre los quintiles extremos en la no asistencia al sistema educativo. Cuando se mira a los niños de 2 años, el porcentaje que no asiste aumenta a 45%. En educación primaria no encontramos dificultades respecto a la cobertura, ¿sí? Eso es un dato ya desde hace tiempo. En ese periodo, al igual que en educación, si bien en educación inicial es más relevante, ¿no? y en primera infancia, pero en primaria el tema, digamos, relevante respecto a la cobertura es la frecuencia de la asistencia, ¿sí? La asistencia suficiente. Y en educación media, vuelve a ser relevante mirar los niveles de cobertura, ¿sí? Entonces tenemos a los 15, a los 16 y a los 17 años. A los 15 y a los 16 años, los valores o sea, el porcentaje de jóvenes que asisten al sistema educativo superan el 90% y se alcanza la meta que estaba prevista para esas edades. A su vez, los valores son algo superiores a los encontrados en 2019. Cuando vamos a los 17 años, también en 2020 hay un incremento respecto a 2019 y el valor observado queda algo por debajo de la meta prevista, ¿sí? En estas 3 edades, el aumento de la cobertura entre 2016 y 2020 fue de entre 7 y 10 puntos porcentuales. Hay una buena noticia asociada a este aumento de la cobertura, que es la importante reducción de la inequidad en el acceso. En 2015 había una diferencia de 30 puntos porcentuales entre los quintiles extremos, que ahora en 2020 se reduce a 9 puntos.
Bien, una vez que los niños y jóvenes están escolarizados, transitan por el sistema y allí se vuelve relevante, por lo tanto, mirar su ritmo de avance, ¿no? Esto es, en qué medida van acumulando rezago o no. Los datos que vamos a presentar son los que corresponden a cobertura oportuna, o sea, los niños y jóvenes que tienen la edad esperada para el grado en el que están cursando. Entonces vamos a ver en este caso, en azul el dato 2018, en naranja el 2019, y 2019 se abre de acuerdo a los contextos extremos. Entonces, para los niños que están en edad de cursar educación primaria de 7 a 11 años, vemos que entre 2018 y 2019 hay un aumento de quienes están asistiendo sin rezago, ¿sí? Y llega a 87%, hay una diferencia de más de 10 puntos porcentuales de acuerdo a las condiciones sociales de origen. Cuando vamos a quienes tienen de 12 a 14 años, este porcentaje de 87 baja a 77,5, o sea, entre estos niños hay menos de un 80% que asiste al sistema educativo sin rezago, ¿sí? Y aumenta a más de 20 puntos porcentuales la diferencia según los contextos. Cuando miramos a los jóvenes de 15 a 17 años, vuelve a bajar, y de manera más pronunciada aún, el porcentaje que asiste sin rezago es el 54% de los jóvenes de 15 a 17 años que asisten sin rezago, y la diferencia, según los contextos, es más de 40 puntos porcentuales, ¿sí? Entonces, es relevante tener este aspecto presente, porque a medida que aumenta la edad, aumenta el rezago, se va profundizando este incremento, y a su vez se va profundizando la brecha, ¿no? Que son aspectos a tener presentes. Estos jóvenes se egresan del sistema educativo, y cuando miramos, en este caso también 2018 y 2019 abiertos según contexto, el egreso de educación media básica, ¿sí?, a los 16 años, que corresponde a la edad esperada para egresar sin rezago, tenemos en 2019 algo menos de un 70%. Si bien es un valor, es algo mayor al de 2018, se encuentra por debajo, algo por debajo de la meta prevista para ese año. Entre los jóvenes de 18 a 20 años, el nivel de egreso en 2019 se ubicó algo por debajo del 80%, lo cual también se ubica algo por debajo de la meta prevista. Cuando miramos las diferencias según los contextos socioeconómicos y culturales, encontramos una diferencia de aproximadamente unos 30 puntos porcentuales en el nivel de egreso según el contexto. Yendo a lo que es el egreso de educación media superior, entre los jóvenes de 19 años, o sea, aquellos que egresan sin haber tenido experiencias de rezago, esto es menos de un 40% de los jóvenes de 19 años egresan de la educación media básica sin rezago, ¿sí? Y ese valor se encuentra por debajo del valor previsto en la meta, que era 42%. Cuando esta información se mira entre los jóvenes de 21 a 23 años, encontramos que el egreso, quienes egresan de la educación media superior, que cumplen todo el trayecto de la educación obligatoria, supera levemente el 40%, ¿sí? Lo cual se ubica claramente por debajo de la meta muy ambiciosa que se había trazado, ¿sí? Ahora bien, las diferencias, además de que estos valores son claramente bajos, la diferencia en el nivel de egreso según los contextos es muy relevante, ¿sí? Tenemos unos 60 puntos porcentuales de diferencia, o sea, entre los jóvenes, los contextos muy desfavorables, el porcentaje de egreso de la educación media superior no llega al 20%. ¿Sí? Entonces, mientras en el contexto muy favorable llega casi al 80%. Es una situación relevante a tener presente, a atender, ¿sí? Y aquí lo que intentamos señalar es justamente cómo es también pasamos de un 80 a un 40 cuando vamos de lo que es media básica con rezago a media superior con rezago, ¿no? Vuelve a verse esto de a medida que aumenta, que va pasando el trayecto, bueno, van
habiendo más dificultad en relación a estos indicadores de resultados. ¿Cuáles son los resultados que alcanzan estos niños y jóvenes en su trayecto? Lo vamos a presentar a través de datos de Aristas y de PISA. Tenemos en este caso son los mismos resultados que ya presentamos en el informe de Aristas 2020. Volvemos a reiterarlos porque forman parte del estado de la educación. Por supuesto, una presentación mucho más acotada y con foco en este caso en lo que son los niveles 1 y 2, porque son aquellos que la ANEP definió como criterio respecto a sus metas para mirar el aprendizaje de los alumnos. Entonces, en matemática, en tercer año de primaria, tenemos algo menos del 50%, ¿sí? 48% aproximadamente, que se encuentran los niveles 1 y 2. Esta diferencia resulta muy importante cuando abrimos la información de acuerdo a los distintos contextos socioeconómicos y culturales, ¿sí? En el contexto muy desfavorable ese porcentaje aumenta y en el contexto muy favorable disminuye claramente. Cuando miramos matemática en sexto año de primaria, el porcentaje en los dos niveles más bajos es algo superior a un 30% y sucede lo mismo, ¿sí? Aparecen claras diferencias en los desempeños según el contexto del centro educativo. Cuando vamos a lectura, en los dos niveles más bajos hay aproximadamente en tercero de primaria un 40% de la población, y esto nuevamente presenta diferencias importantes según los contextos de las escuelas. En sexto año, en lectura, el porcentaje que está en los dos niveles más bajos es algo menos de un 20%, con también diferencias relevantes en los desempeños de acuerdo a las características socioeconómicas y culturales. En el caso de educación media, aquí optamos por presentar resultados de PISA y no de Aristas porque vamos a incluir también una mirada comparada con otros países. En lo que hace a, como decíamos antes, en referencia a lo que son las metas de la ANEP, que estableció los niveles 1 y 2, tanto en Aristas como en PISA, vemos que en 2018, que es el dato más reciente, a los 15 años, en lectura había un 42% de los jóvenes uruguayos escolarizados, en ciencias naturales un 44% y en matemática un 51%. Ahora bien, cuando ponemos en relación lo que es el puntaje de nuestro país con el nivel de egreso de la educación media, y aquí es relevante que vamos a mirar el puntaje que alcanzan promedio de distintos países que alcanzan los jóvenes escolarizados de 15 años en relación a la tasa de egreso de toda la educación media obligatoria entre los jóvenes de 20 a 24 años. ¿Sí? ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, Uruguay, nuestro país, vieron que, bueno, tiene un nivel de puntaje promedio en PISA similar al del resto de los países de América Latina, pero sin embargo, claramente por debajo en el nivel de egreso, ¿no? Entonces aquí se vuelve relevante pensar o buscar estrategias que traten de contribuir a revertir esta situación, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, algunas de los factores que se vinculan con esto, bueno, nosotros veníamos viendo recién, ¿no? A medida que avanza el trayecto educativo, la manera importante en la cual iba disminuyendo justamente los niveles de egreso, hasta llegar a que los jóvenes de 21 a 23 años, el egreso era de 40% de la educación media, ¿no? Entonces, aquí eso sin duda es uno de los factores. Vemos que los jóvenes cuando tienen 15 años, sus logros son similares a los del resto de los países. Bueno, en la medida en que pudiéramos lograr que se mantuvieran escolarizados, no habría motivo para pensar que estos logros tendrían que bajar, ¿no? Entonces, si están escolarizados, bueno, también va razonablemente a aumentar el egreso. A su vez, es importante tener presente como las condiciones, las reglas de juego del sistema educativo, en donde en educación media tiene un rol también preponderante digamos, el sistema del reglamento de pasaje de grado, ¿no?
eso también hace a estos resultados, como otras características que pueden estar vinculadas a lo que es propio de la propuesta educativa, que bueno, pueda motivar en mayor o menor medida a la vinculación de los jóvenes con el sistema educativo. Bien. Respecto a las metas que se planteó el gobierno actual. Por un lado, bueno, vemos un proyecto de la ANEP para este quinquenio, con una cantidad importante, ahora vamos a detallar un poquito eso, de metas con indicadores asociados, y que es, y por primera vez, un Plan Nacional de Política Educativa del Ministerio de Educación y Cultura, que también incluye metas e indicadores, y lo que pudimos observar entre ambos documentos es que hay una alta consistencia entre ellos. Por supuesto, el MEC aborda temáticas que trascienden a la ANEP, en este caso, lógicamente no hay consistencia porque no debería esperársela, pero en aquellos casos que corresponden a los temas de actuación de la ANEP, hay una consistencia muy relevante entre los dos. La ANEP lo que hizo fue organizar, como ustedes saben, su plan de trabajo, digamos, su proyecto para estos años en distintos lineamientos estratégicos, ¿sí? Estos lineamientos están vinculados a lo que es el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto, a la inequidad, de reducir la inequidad, que como veníamos viendo es muy relevante, y mejorar los aprendizajes, a adecuar la propuesta curricular. Este es un objetivo nuevo, es un objetivo muy relevante y ambicioso también, ¿sí? Es un desafío relevante, ¿sí? Propuso también fortalecer la gestión de los centros, diseñar y establecer una política nacional docente y transformar el diseño y la gestión institucional. Todo esto, la ANEP lo plasmó en 72 indicadores, ¿sí? En metas e indicadores, lo cual es algo favorable, ¿sí? Ya desde el periodo anterior veíamos esta práctica muy buena de establecer metas con indicadores. En este periodo actual vemos que hay unos de estos, pasamos a 72 indicadores medibles, 35 de ellos vinculados a resultados y 37 indicadores de proceso. Entre los indicadores de resultado, las metas de resultado, aquí hay, nos interesa, bueno, es importante observar que hay continuidad con las que estaban planteadas del periodo anterior, y además aparecen como más detalles, si se quiere, en algunos de los temas. Por ejemplo, en cobertura también se mira la asistencia insuficiente, ¿no? Por poner un ejemplo. Y a su vez aparecen más aspectos, por ejemplo, la extensión del tiempo pedagógico, bueno, focalizado en los quintiles 1 y 2, cobertura oportuna, desempeños. En este sentido, entonces, se amplían los temas, en algunos aspectos se focalizan, y también aparecen metas vinculadas a formación docente y terciaria de la ANEP, ¿no? Entonces, todo esto, de alguna manera, operacionaliza, pone muy concreto el plan de la ANEP y permite también hacer un seguimiento del mismo. Entonces, esto es hasta aquí lo que es como el primer tomo del informe, ¿sí? de este estado de la educación. Ahora, yendo a lo que es como la segunda parte, esto que decíamos de los estudios, ¿no? En 2020 encontramos, estos son datos de Aristas. Es relevante tener presente que Aristas se hizo en tercero y sexto de primaria a fines del año 2020, ¿sí? Bien cerca de fin de año, lo llevamos lo más tarde posible, ¿no? Esto porque también, lógicamente, afecta las respuestas de los docentes, ¿no? No es lo mismo haberlos encuestado al principio del año o durante el periodo en que están trabajando a distancia, sino que esto fue ya habiendo transitado todo el año. Entonces, lo que encontramos es que el 84% de los docentes de tercero y sexto de primaria nos dijo que se sintió muy o bastante sobrecargado en ese año. A su vez, que en el sector privado, en primaria fue un 17% y en media un 14% que estuvo en seguro de paro.
y que los docentes se sintieron, el porcentaje de docentes que se sintió preparado para, de alguna manera, afrontar los desafíos desde el punto de vista tecnológico, ¿no? de recursos tecnológicos que implicó este cambio en la educación. Bueno, fueron estos que aparecen aquí, ¿no? Tenemos el 52% dijo que se sintió preparado para apoyar el aprendizaje a distancia. Recuerden que esto es al finalizar el año. Esto implica que un 48% no se sintió de esa manera, ¿sí? Un 55% se sintió preparado para adaptar el trabajo a la modalidad virtual. Bueno, por lo tanto tenemos otro porcentaje aquí relevante también, que no lo hizo de esa manera, no se sintió así. Y por otro lado, finalmente, el 66% fue que se sintió preparado para el uso de tecnología, por lo tanto un 34% no se sintió de esa manera, a pesar de ya estar finalizando el año. Que se hayan en este año fue como muy relevante la interacción, o sea, el apoyo entre las comunidades docentes, ¿no? Que se hayan sentido apoyados por la dirección, un 66%, y por los maestros de la escuela, un 80%. Como decimos, los recursos, sobre todo lo que hace al acceso a Internet y computadoras, fueron indispensables en este año, en 2020, que bueno, continuaron en 2021 también. Tenemos en 2019 un 71% de las personas tienen conexión a Internet en el hogar. Este valor es muy similar cuando se mira a los hogares que tienen niños y jóvenes. Y hay una diferencia de 50 puntos porcentuales en el acceso a Internet, de acuerdo a los contextos socioeconómicos y culturales de cada hogar. Por otra parte, Ceibal disponibilizó recursos que jugaron un rol preponderante y permitieron que continuara el proceso educativo durante el año. Lo que presentamos aquí es el incremento en la cantidad promedio de días de uso, ¿sí? En el periodo correspondiente al cierre de las escuelas, a comparación 2019-2020. Entonces, por un lado vemos el importante aumento de CREA, esto bueno, ya lo sabíamos, por supuesto, ya hay abundante información sobre esto. En primaria, fundamentalmente en educación inicial y en media, ¿sí? En educación primaria el incremento fue algo menor, pero también porque es una herramienta que ya estaba más desarrollada, mayor medida implementada en ese nivel educativo. Bien, yendo a cuáles fueron las oportunidades de aprender, ¿no? Nosotros algunas cosas ya hemos presentado en otros informes, pero bueno, aquí queremos como volver a señalar algunas y ampliar un poco la mirada. Por oportunidades de aprendizaje, el INED lo que entiende es aquello que se vincula con lo que se explicita en el currículum, como aquello que los niños y jóvenes deberían aprender, lo que sucede en las clases efectivamente, o sea, bueno, ciertos temas están previstos que se den, pero se dan o no se dan, cuánto se dan, ¿sí? Con qué énfasis, y la manera también en la que se abordan, a través de qué estrategias y con qué demanda cognitiva, ¿no? Y todo esto a su vez, que hace a lo que es la implementación del currículum, va a reflejarse posteriormente en los logros de los alumnos, que es también otra parte del conjunto, digamos, de lo que se entiende por oportunidades de aprender. Entonces, decíamos, está el currículum, aquello que se espera. Encontramos en 2020 que aproximadamente el 90% de los docentes, tanto en primaria como en media, nos dijeron que ajustaron los objetivos del curso mucho o bastante, ¿sí? También encontramos cambios en la forma de acercar, digamos, los temas a los niños, ¿sí? Estos son resultados en relación a la enseñanza de la matemática en sexto de primaria. Cuando nosotros hicimos este análisis en 2017, lo volvemos a hacer en 2020, encontramos que en 2020 es mayor la realización de prácticas de carácter más tradicional, ¿sí? Y menos frecuente
las prácticas que implican un trabajo más autónomo por parte de los niños, ¿no? Esto parece ser un resultado bastante lógico en un contexto de pandemia, con esto de enseñar a distancia, ¿no? A su vez se observan también que estos aspectos varían según las condiciones sociales y económicas de los centros educativos, ¿sí? Las prácticas más autónomas están más presentes en los contextos más favorables y las más tradicionales en los más desfavorables. El INAD también en esto de lo que les decía recién, de acercarnos a ver, bueno, cuáles son los temas que se cubren y con qué complejidad, ¿no? ¿Qué aspectos, en este caso también de la matemática, es que se proponen a los alumnos? Pueden ser los mismos temas, pero planteados con distintas maneras de acercarse a ellos, ¿no? Entonces el INED esto lo mira en sus marcos a través de lo que, o sea, se espera que un alumno pueda, por ejemplo, en los niveles más simples, manejar información, ¿no? Conocer, tener la información que le permita, bueno, realizar después otras actividades. En un segundo nivel ya puede aplicar ciertos algoritmos, ¿no? Y en un tercer nivel, el nivel de comprensión, bueno, puede a su vez enfrentarse a resolver, situaciones hasta nuevas que no necesariamente se haya desarrollado en clase el proceso para resolver. Entonces, de acuerdo a las respuestas de los docentes, cómo encontramos que se distribuyeron estos aspectos en la enseñanza de la matemática en 2020, en sexto de primaria? Por un lado, vemos que en el 20% de los grupos, estos son respuestas de los maestros, lo que prima es la enseñanza de actividades vinculadas al manejo de información, ¿sí? Aquí un poco más de un 10%, un 5% de aplicación y otro 5% que no cubre suficientemente ninguno de los tres aspectos. En el otro extremo, ¿sí? Tenemos algo más del 55% que trabaja actividades que implican la comprensión, ¿sí? Puede ser únicamente la comprensión, con actividades de información, con actividades de aplicación. Ahora bien, esto que ya nos muestra heterogeneidad, cuando uno mira el total del país, cuando lo abrimos entre las distintas escuelas, lo que encontramos es que en las escuelas aprender, ¿sí? Aumenta el porcentaje en relación a las otras de el planteo de actividades más sencillas, ¿sí? Por ejemplo, de manejar únicamente información pasa a ser un 20%, y se reduce el porcentaje de actividades que implican la comprensión. En el resto de las escuelas públicas no se encuentran diferencias entre ellas, y en las privadas aumenta el porcentaje en donde se plantean actividades que implican la comprensión. Entonces, estos aspectos son relevantes porque justamente, como decíamos hace un momento, inciden posteriormente en los logros que van a poder alcanzar los estudiantes. ¿Cómo fue desde la perspectiva de los alumnos este proceso de interacción con el docente y qué tanto se sintieron apoyados durante su proceso para seguir aprendiendo en este año? Nuevamente los alumnos de sexto. Vemos que es aproximadamente un poco menos de un 85%, porcentaje de alumnos de sexto, que nos dice que su maestro corregía las tareas que entregaba, y lo encontramos asociado nuevamente a diferencias según los contextos socioeconómicos y culturales, ¿sí? Que son los distintos puntitos que están aquí. Cuanto más a la derecha, más favorable es el contexto. En lo que son algunas actividades que implican la retroalimentación, que el estudiante reciba, que el alumno reciba alguna retroalimentación por parte del docente, no algo tan importante para poder continuar su curso, encontramos que aproximadamente el 60% que su maestro le preguntaba si entendía la tarea que tenía que hacer, nuevamente, si se sintió apoyado por su maestro durante el tiempo que trabajó desde casa, también hay diferencias por contexto, y si pudo consultar con su maestro cuando las tareas le generaban dudas,
tenemos algo más del 50% también con diferencias por contexto. Yendo ahora a lo que son las habilidades socioemocionales de los alumnos en sexto de primaria. En primaria no está relevado para terceros, únicamente en sexto. El INED lo viene esto relevando desde el 2017 y lo que se ha propuesto es poner foco en aquellos aspectos que son más maleables desde la política educativa. Entonces, a un nivel muy descriptivo, lo que encontramos es que los aspectos que hacen a la autorregulación, a la perseverancia académica y al autocontrol, tienden en todos los casos, en los tres casos, a aumentar a medida que aumenta el contexto del centro, ¿sí? En cambio, la motivación intrínseca, que es aquello que de alguna manera muestra como el gusto por realizar la tarea, presenta el sentido contrario, aumenta a medida que el contexto es más desfavorable. Entonces, estos aspectos son relevantes a tenerlos presentes desde la política educativa y desde lo que es el propio, en relación al abordaje de estos temas, pero también en relación a lo que es el desarrollo de una clase en cualquier otro aspecto, ¿no? Respecto a la inclusión, que es otro de los grandes desafíos que presenta sin duda el estado de la educación en nuestro país, y que es un tema que no estamos muy acostumbrados a verlo como parte del estado de la educación, aunque el INED lo viene incluyendo en sus informes sobre justamente del estado de la educación, pero que no lo tenemos tan como, bueno, los indicadores sobre esto, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque el INED, cuando se aproxima a este tema, no lo hace con la intencionalidad última de conocerlo, sino que lo hace a través de aristas, ¿sí? Para poder justamente identificar allí a los alumnos a quienes es adecuado aplicarles la prueba que el INED realiza. A través de este proceso, el INED lo que encontró es que hay información escasa y poco sistemática en los centros educativos, en primaria y en educación media. Y a su vez, bueno, es relevante tener presente que en 2020 la ANEP aprobó un módulo sobre discapacidad a incluir en la ficha social única del estudiante y que tal vez con eso esta situación pueda comenzar a revertirse. El porcentaje de niños que nosotros encontramos en las escuelas públicas, en las escuelas comunes, no públicas, escuelas comunes en el sentido de que no son especiales, ¿no? Niños que pueden tener doble escolaridad, pero que están incluidos en escuelas comunes, fue de aproximadamente un 11%, con una diferencia bastante pequeña según los contextos, aunque parece focalizarse, aumentar levemente en el muy desfavorable y en el muy favorable. Hay un desafío muy relevante vinculado a la formación docente. Menos de la tercera parte de los maestros de tercero y sexto dijo estar formado para la inclusión de niños con discapacidad. A su vez, de acuerdo a lo que son las declaraciones de los directores de las escuelas, encontramos también desafíos muy relevantes respecto a la adecuación edilicia, ¿sí? Y a los materiales también y recursos para trabajar con estos alumnos. Un 14% de los docentes dijo que tenía materiales disponibles, solamente un 14%, con estas diferencias según contexto. Escuelas que resulten accesibles, un 57%. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un 43% que no. Y algo más de 30 puntos porcentuales de diferencia según los contextos. Escuelas con baños accesibles, 47%, o sea que más de la mitad no los tiene, también con una diferencia, en este caso, de un poco más de 20 puntos porcentuales según contexto. Al cruzar la información de aristas con otras fuentes, encontramos también que esta población tiene mayor vulnerabilidad social. ¿Sí? En azul está el total de los niños de tercero y sexto considerados en aristas, en naranja son los niños que tienen algún tipo de necesidad educativa especial, y en gris los que no. Como vemos, siempre la barra anaranjada está por encima de la barra gris,
¿En qué aspectos? Justamente en este caso son indicadores de vulnerabilidad social, en el sentido que estos niños residen en hogares beneficiarios de estas prestaciones sociales, ¿sí? Tarjeta Uruguay Social, ACE, asignaciones familiares del Plan de Equidad y Tarjeta Uruguay Social doble, ¿sí? En este caso, fíjense, es justamente el doble el porcentaje de niños con necesidades educativas especiales que residen en hogares beneficiarios de esta prestación que el porcentaje que se encuentra entre el resto. Ya para ir cerrando, nosotros en el informe de aristas anterior habíamos presentado algunos resultados de algunos aspectos que se vinculaban con los desempeños, tomando en cuenta el contexto socioeconómico del centro. Por ejemplo, allí aparecía el uso de CREA, aparecía también la asistencia a la escuela. En este caso lo que hacemos es ampliar ese análisis, incluyendo nuevos controles, ¿sí? Incluyendo más factores, más aspectos al modelo, con el objetivo de intentar encontrar aspectos propios de la escuela que sean directamente modificables por la política educativa para así contribuir a la mejora escolar, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a ver algunas barras en azul que corresponden a resultados que alcanzan solamente a las escuelas públicas y otras en anaranjado que corresponden a todo el país. A su vez, algunas, ven que aquí hay una barrita vertical más oscura, hacia la derecha implica que ese factor, esa variable, ese aspecto, tiene una incidencia positiva en el puntaje, o sea que hace que el puntaje suba, y hacia la izquierda hace que el puntaje baje. Entonces, aspectos extraescolares que se relacionan con los desempeños. Bueno, lógicamente, el contexto del centro, ¿sí? Esto es absolutamente coincidente con los resultados que veníamos viendo antes. Después, por supuesto, las asignaciones familiares, o sea, las prestaciones sociales, que también veíamos recién, al estar asociadas a mayor vulnerabilidad social, los niños que residen en estos hogares tienden a tener un puntaje más bajo que el resto. Las niñas tuvieron un resultado más bajo que los varones, lo cual es acorde a la evidencia internacional sobre el tema. Las niñas tienden a tener mejores resultados en lectura. Después hay algunos aspectos propios de la escuela, ¿sí? Y aquí, que es en donde interesa más poner el foco, tratar de interpretar qué es lo que nos están diciendo. Y es relevante tener presente que incidieron positivamente en los resultados en 2020, aún luego de haber controlado estos otros aspectos que en nuestro país tienden a ser muy relevantes a la hora de ver la relación con los desempeños, ¿no? Entonces, por un lado aparece lo que es la antigüedad del director en la escuela. Esto podríamos decir, es un indicador de comunidades docentes estables, ¿no? con una relación positiva con el desempeño. Lo mismo que la voz de los estudiantes, ¿no? O sea, darle participación a los estudiantes a la escuela también aparece con como un elemento favorable que contribuye a logros más altos. A su vez, aquí encontramos dos aspectos. Por un lado, CREA, ¿sí? Nuevamente, con un efecto, si bien aquí aparece pequeño, pero bueno, positivo en el desempeño, y un índice que considera aquellos aspectos que hacen o sea, son recursos de los que disponen los niños, las familias, para poder establecer el contacto con el sistema educativo, ¿no? De dificultades con la pandemia. Entonces, en ese caso, a mayores dificultades, bueno, el resultado fue más bajo. Cuando vamos a otros aspectos de carácter mixto en el sentido, bueno, de que están incididos tanto por la escuela como por las familias o los propios niños. Por ejemplo, la repetición mayoritariamente, por supuesto, depende de la decisión de los docentes, pero a su vez, bueno, en alguna medida también puede estar condicionada por las propias características de los niños, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que encontramos es un efecto negativo. Esto lógicamente es acorde a la abundante evidencia que hay sobre el tema, ¿no?
Después encontramos, y esto es muy relevante, nuevamente aparece la asistencia, ¿sí? La frecuencia de la asistencia o la cantidad de días que los niños asistieron a la escuela, que presentan un efecto positivo sobre los desempeños. Esto es relevante destacarlo porque es algo que habitualmente no podemos medir, ¿no? Y la pandemia nos dio en este caso la oportunidad como de hacer ese experimento, ¿no? Y bueno, ya recién decíamos, en el informe anterior habíamos hecho este análisis, pero de una manera mucho más acotada, aquí haciéndolo más amplio, estos aspectos, este aspecto del vínculo con la escuela, de la frecuencia con la que el niño va a la escuela, vuelve a aparecer con un efecto relevante. Fíjense, quienes asistieron habitualmente, ¿sí?, a la escuela tienen claramente, el puntaje es más alto que en el resto de los niños. Entonces esto apela también a lo que decíamos al principio de la presentación, ¿no? Decíamos, bueno, en primaria no hay problemas de cobertura, pero sí es relevante atender la asistencia suficiente, ¿no? Bueno, entonces, también es relevante mirar, ir uniendo distintas puntas. Después aparecen otros aspectos, como la motivación y el autocontrol, que también se asocian positivamente con los desempeños, el gusto por la lectura, también, ¿sí? Cuanto mayor es el gusto por la lectura, mayor tienden a ser los resultados de los alumnos, y de manera muy relevante aparece una relación favorable con el puntaje, que es el de las expectativas de estudio, ¿no? Las expectativas de estudio sin duda vinculadas a el nivel educativo de los hogares, aunque también por supuesto pueden trabajarse desde las escuelas. Y aquí me parecía interesante destacar, está presentado en el tomo 1, al principio del tomo 1, el dato que muestra que es únicamente un 14% de los hogares en donde hay niños o jóvenes del quintil más bajo que tienen al menos un adulto que haya terminado la educación media, ¿no? Entonces, eso en cambio, en el contexto más favorable, es del 90%. Realmente es un factor que está atravesando, ¿no?, todos estos resultados que estamos viendo. Por lo tanto, yendo a esto de lo más maleable por la escuela, bueno, es importante asistir, es importante la trayectoria, darle espacio de participación a los alumnos, comunidades docentes estables, con recursos, ¿sí?, con recursos que permitan justamente ese buen vínculo. Bien, ¿cuáles consideramos que son los principales desafíos que plantea este conjunto de información? Por un lado vimos que hay dificultades en el trayecto, en el egreso y en los desempeños de los alumnos, y que a su vez esas dificultades, podemos decir, están acompañadas y de manera muy clara y muy importante por inequidad, ¿no? Entonces, este aspecto es transversal a los distintos aspectos del sistema educativo, esta característica, ¿no?, a las distintas dimensiones que hemos ido mirando. Eso presenta un desafío, o sea, como que hace que el desafío sea aún mayor. Por otro lado, inclusión educativa. Vemos que hay escasa y poca y mal sistematizada, digamos, la información sobre este tema, que falta adecuar los recursos, los edificios, la disponibilidad de materiales, y también fortalecer la formación docente según la declaración de los propios docentes, que por cierto no fue solamente en aristas que encontramos que decían que ellos, los propios docentes sostienen que no tienen suficiente preparación en estos temas, sino que en varios estudios, ustedes también lo pueden encontrar en el informe, aparece como uno de los temas en los que es mayor la demanda de formación por parte de los maestros y los docentes de educación media. ¿Cuáles entendemos que son algunos aspectos que se relacionan con la inequidad? ¿Sí? Y los planteamos porque entendemos que por allí pueden estar algunas de las claves para intentar revertirla. Por un lado, bueno, tener presente que sí, que nuestro país es uno de aquellos en donde el peso de los factores extraescolares en los desempeños es más importante, pero eso no quiere decir, o sea, debe redoblar el esfuerzo que hace el sistema educativo por tratar justamente de revertir esa situación.
tener presente que esta situación viene de la mano y se asocia así claramente a la segregación, y que la segregación tiene que ver con esto de decir, bueno, ¿cuáles son las características socioeconómicas y culturales de un grupo de los alumnos que asisten a una misma escuela? Tienden a ser similares entre sí, en otra escuela son similares entre sí, pero son diferentes entre ellos, ¿no? Entonces, esa característica que sucede en el sistema educativo nuestro, en el sistema educativo uruguayo, está muy de la mano de la segregación territorial, que también es relevante, ¿no? Uno tiende a mandar a sus hijos a la escuela que queda cerca de su casa. Entonces, este aspecto, que claramente es más relevante, digamos, esta relación entre la segregación territorial y lo que después se observa en cómo se distribuyen los alumnos en los centros educativos, es más importante en inicial y en primaria que en educación media, bueno, dificulta, lógicamente, el que el sistema educativo también logre los resultados que espera. Por lo tanto, es relevante el intentar apelar a esto desde políticas que vayan más allá de únicamente una mirada a la educación. Y por último, nos parece importante señalar el peso, o sea, el rol relevante, peso en el sentido de rol que pueden tener o que tienen las oportunidades de aprender. Nosotros hemos visto que hay heterogeneidad en las oportunidades de aprender. Veíamos que, bueno, si bien en 2020 hubo un mayor peso de las prácticas tradicionales, pero que esto a su vez, comparado con 2017, pero que a su vez hay diferencias en cómo se distribuyen por contexto, en los más desfavorables más peso de lo más tradicional, en lo más favorable de lo más autónomo. A su vez también veíamos algunas diferencias según tipos de escuela, en estos aspectos de, bueno, qué es lo que se les ofrece a los alumnos, actividades que solamente impliquen manejar información o llegar a poder resolver situaciones novedosas que implican la comprensión de los problemas nuevos, ¿no? Entonces, esta heterogeneidad, en la medida en que está en el proceso educativo, bueno, va a reflejarse también en heterogeneidad de los logros. Y si está asociada a las características socioeconómicas y culturales de los alumnos, bueno, va a mantener, por lo tanto, la inequidad en los logros. Por lo tanto, entendemos, y aquí que justamente una de las metas que mencionábamos antes, como muy relevante y difícil, por supuesto, que es la del cambio curricular, tiene realmente un potencial muy fuerte para poder contribuir a homogeneizar en el buen sentido, ¿sí? en el sentido de ofrecer a todos las mismas oportunidades de aprender, ¿no? Esto implica currículums que estén con definiciones claras respecto a lo que se espera que los alumnos sean capaces de lograr, acompañados también de procesos de formación docente que contribuyan a que esos aspectos puedan llevarse adelante en los diversos contextos. Así que bueno, con esto les agradecemos mucho. Le paso la palabra a Javier. Bueno, muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos, muchas gracias por estar participando. Muy brevemente, perdón, mencionar que estos 2 años que cubre el informe, 2019 y 2020, fueron 2 años muy especiales. El 2019 fue un año de cambio de administración, de elecciones y de nuevas autoridades del país, el nuevo gobierno que asumió en el 2020, pero en el 2020 el país además, junto con el mundo, se dio de frente con el problema del COVID. Y entonces uno, mirando el informe, encuentra un contraste entre la situación coyuntural y la capacidad del país de responder a la situación coyuntural y los problemas estructurales del sistema educativo. Por un lado, el informe muestra que Uruguay respondió mucho mejor que otros países, logró enfrentar mucho mejor que otros países el COVID, los efectos del COVID, la situación del COVID en la educación,
a la vez que mantenía esos graves problemas estructurales que yo mencionaba recién. Cuanto al escenario COVID, lo que aparece en varios lugares del informe, no solo en el capítulo dedicado al COVID, es el enorme esfuerzo, la combinación, entre el enorme esfuerzo de docentes, estudiantes, familias, autoridades, y combinado con el impresionante crecimiento en el uso de recursos, especialmente los del CEIBAL, hasta ese momento poco utilizados o subutilizados por el sistema educativo. El desafío para adelante es que ese esfuerzo, en un contexto, en una situación con exigencias más equilibradas, menos tensionantes, se pueda mantener para responder no ya a los desafíos de la coyuntura, sino a los desafíos estos más estructurales que sigue mostrando el sistema educativo. De cualquier manera, como decía Carmen, aparecen problemas de inequidad en la capacidad de respuesta al COVID, en la respuesta del sistema educativo al COVID, que se vinculan y agravan problemas más permanentes del sistema educativo, en los que el informe muestra que aparecen mejoras lentas y leves que de cualquier manera se mantienen en el tiempo en sus características más graves. Estoy hablando de problemas de calidad importantes en los aprendizajes, en los niveles altos de abandono en la educación media. Todo eso atravesado todo el sistema educativo por la inequidad. Inequidad en el sentido de la capacidad de aprovechar y la oferta que el sistema educativo le hace a los estudiantes de distinto nivel socioeconómico de sus familias. Que en una de las presentaciones en estos días, Robert Silva, el presidente de Codicen, decía, recordando un comentario de Irupe Busetti, directora de primaria en años anteriores, la inequidad es una cachetada que recibe con cada uno de estos informes el sistema educativo. Inequidad, que podemos llamar con todas las letras injusticia, que el informe muestra no es solo en los aprendizajes, también es en la oferta educativa, en la propuesta educativa, en las prácticas docentes. Hay una serie de cuadros que Carmen mostró y que están detallados en el informe, que muestra que se logran hacer cosas distintas con estudiantes de distintos niveles socioeconómicos, y también es inequidad en los recursos asignados. Se le asigna más, tanto en el sistema público como privado, a los estudiantes de familia de mayores ingresos. El plan quinquenal de la ANEP, esto aparece estudiado en el plan quinquenal de la ANEP y en el plan de política educativa nacional, se encuentra que dan una respuesta amplia, adecuada y precisa a estos desafíos. La pregunta que yo me hago es si dan los tiempos para la implementación de todo lo que el plan se propone. Porque en realidad está empezando a implementarse el plan en términos reales 2 años después de iniciado este gobierno. Lo importante en todo caso es la prioridad dada y el sentido de urgencia. Le paso la palabra a Pablo Gallego. Buenos días a todos y todas. Lo primero que me parece importante señalar es que el Instituto toma el mandato que está en la ley y sigue produciendo los informes que en este caso del Estado de la Educación en Uruguay es una nueva edición a partir de una fortaleza o de un trabajo institucional que viene desde hace varios años. Allí hay un trabajo bien importante de los técnicos del instituto en toda la elaboración del informe, y por otro lado hay una voluntad de la comisión directiva del INED de que este tipo de instancias sean instancias donde se fortalezca
la institución del instituto, se construya, digamos, un instituto que da información fiable, trabajada, que configura el piso, digamos, del debate democrático. Un momento donde hay noticias falsas o conversaciones sobre elementos que no tienen que ver con la realidad, que haya instituciones que tienen esta vocación, esta tradición, estos antecedentes, pero que además tienen la perspectiva de fortalecerlo, es extremadamente relevante. Después voy a hacer 3-4 comentarios sobre algunos acentos del informe. Hay una definición de volcar toda la información que teníamos disponible sobre la pandemia. Esto no quiere decir que se evalúe el impacto de la pandemia, pero sí ayuda a ir construyendo, interpretando qué es lo que sucedió durante el 2020 con nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestra comunidad. Lo segundo, el informe incorpora temas que antes no estaban o que estaban con menor relevancia y que son claves en términos de la agenda de seguir garantizando derechos. Uno es la inclusión y otro es lo específico sobre primera infancia. Después, 3 o 4 cosas que tienen que ver con los contenidos del informe. Lo primero es, bueno, ni tan calvo ni con 2 pelucas, dijera. Hay una serie de metas que efectivamente se han cumplido, hay otras que tienen todavía un desafío importante, no solo en términos de equidad, sino en términos de, la finalización de media, un ejemplo claro, pero también hay, cuando analizamos las metas de los 2 periodos, una continuidad que es bien relevante en términos de la política educativa, sobre todo para superar algunos debates pasados. Los luces amarillas que hay en el informe. Tenemos menos cantidad de niños en 3 que años anteriores. Esto revierte una tendencia, pero además revierte una definición de la política pública con respecto a cobertura en 3 años que hay que prestar mucha atención. Luces amarillas del informe, aumenta la repetición en primaria en el año 2020, esto revierte una tendencia, pero además genera efectos o situaciones que ya sabemos que perjudican la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes. Y la otra luz amarilla del informe es la que tiene que ver con el deterioro de las condiciones de bienestar de la sociedad en general, pero particularmente de las infancias. Es decir, cuando vemos cómo impacta la situación económica, social, etcétera, etcétera, no a todos nos va igual, y hay unos cuantos que le va peor que a otros, y entre esos cuantos están niños, niñas y adolescentes. Para terminar, otra cuestión que me parece relevante destacar del informe es que Uruguay es una excepción o algo diferente a lo que ha sucedido en los países de la región, y esto tiene que ver con las definiciones que tomaron los docentes y el sistema educativo en el 2020, las definiciones de ajustar lo curricular, la capacidad instalada que existía con CEIBAL, conectividad, etc., pero además del trabajo de familias, de estudiantes y de docentes en mitigar lo peor de la pandemia. No obstante ello, es claro que la pandemia generó situaciones de mayor desigualdad, y allí es donde ahora hay que ver cuáles son las medidas que se implementan. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Guillermo. Muy bien, buen día. Bueno poder estar comunicando lo que ha sido el producto de un trabajo sostenido para poder llegar a cumplir con lo que la ley mandata, que es cada 2 años presentar un informe sobre el estado de la educación. En este caso, un informe que tiene una característica muy particular, porque es informe del estado de la educación 2019-2020, y son 2 años con características especiales.
El 2019 es el cierre de un gobierno y el 2020 es el comienzo de otro gobierno. Pero el 2020 es un año particularmente atípico. Es un año marcado por la pandemia. Y esto es importante decirlo. Todavía no tenemos el alcance de lo que significa esta realidad de la pandemia. La crisis causada por el COVID-19 tuvo y tiene efectos que se extienden prácticamente a todas las áreas sociales, incluido, por cierto, la educación. Al decir de las Naciones Unidas, el mundo experimentó la mayor disrupción en la historia de la educación. Es decir, el alcance y la duración que tuvo a nivel mundial el cierre de los centros educativos no tiene precedentes. Bajo este contexto es que se desarrolla el año 2020. Es aún limitada la investigación disponible sobre las consecuencias del cierre de los centros educativos. Se requiere algo más de tiempo para lograr una cierta sistematización de los conocimientos que se vayan acumulando. Una sistematización que integre los hallazgos de distintos estudios o investigaciones, pero es fácil anticipar que vendrán nuevas investigaciones para dar respuesta a distintas y variadas preguntas que uno podría plantearse. Por ejemplo, preguntas asociadas al aprendizaje digital. Un año 2020 que sin anestesia nos colocó y por suerte nos encontró relativamente, en términos comparativos, bien preparados. Vamos a estar viendo algunas de estas características. Los primeros estudios disponibles presentan evidencia exploratoria. Hay estudios sobre impacto de la pandemia desarrollados en base a modelos de simulación. Otros estudios estiman el impacto partiendo de supuestos, de determinados supuestos. Por ejemplo, estimaciones de impacto basadas en el supuesto de que en ausencia del COVID-19 los estudiantes del 2020 progresarían a una tasa similar a sus pares en años anteriores. Es decir, todavía no tenemos evidencia concreta a través de estudios que lo permitan mostrar, sino que básicamente se construye evidencia a partir de investigaciones exploratorias, simulaciones y demás, modelos de simulaciones. Ahora, la evidencia ya disponible sí nos muestra, y esto es una apreciación a escala internacional que no nos es ajena, un menor progreso en materia de aprendizaje que en años previos y aumento de la brecha de aprendizaje para los alumnos en situación de desventaja. Y esto es muy importante, como lo subrayaban mis compañeros, detrás de esto está la inequidad, y hay que tener presente que estas características no son de ahora, son históricas en nuestro sistema educativo. La realidad que ha marcado este año 2020 es el agravamiento de algunas de estas brechas y de lo que es el grado de inequidad, que coloca a los unos y los otros en situaciones muy distintas. Los efectos no son aleatorios, es decir, los efectos, me refiero de la pandemia, afectan diferencialmente a los alumnos. Es significativamente mayor la pérdida de aprendizajes en alumnos provenientes de familias que disponen, por ejemplo, de menor oportunidad de apoyo en el hogar, o alumnos de menor edad, o alumnos en situación de desventaja socioeconómica. Todas estas características obviamente se traducen en desventajas para poder funcionar en condiciones adversas. En tanto el conocimiento es acumulativo, por otra parte, y tiene mucho de secuencial, importa lo que se logra en cada grado. Y esto no es menor, es decir, los saberes de un grado preparan para el año siguiente y años subsiguientes. Cuando los estudiantes no logran adquirir en tiempo y forma ciertos aprendizajes, van quedando o pueden llegar a ir quedando más y más atrás. Nos abre, por otra parte, desde el punto de vista del sistema educativo, desafíos muy importantes y la necesidad de intervenciones focalizadas. Intervenciones que, entre otras cosas, aunque parezca dura la expresión, pueden estar orientadas para rescatar al alumnado que particularmente estuvo colocado en situación difícil durante un año tan particular como fue el año 2020. Es mejor siempre intervenir oportunamente para evitar el rezago que intentar remediar y corregir más tarde. Por lo tanto, lo que no se hace en tiempo y forma
se termina pagando después. Si bien nuestro país no cuenta con una evaluación sobre el efecto de la pandemia en los aprendizajes, no ha sido ese el propósito desde el Instituto, Aristas Primaria 2020 y la encuesta docente de media consultaron a los docentes sobre la relación entre las pérdidas de clase y los logros de los alumnos. Y esto también se hizo en primaria. Es decir, los maestros de tercero y sexto consideraron que el aprendizaje en 2020 fue menor a causa del COVID-19. Tanto en lectura, un 53% considera esto, como en matemática, un 62%. Es decir, algo más de la mitad de los maestros consideró que la pandemia impactó negativamente sobre los aprendizajes de los niños. En educación media, fue el 74% de los docentes el que consideró que los aprendizajes logrados por los estudiantes durante el 2020 fueron un poco o bastante menores que otros años. Y el gobierno obviamente instaló toda una cantidad de medidas, acciones y políticas con sustento en lo multidisciplinario, en lo multisectorial, a los efectos de abordar esta situación con la cual inició su gobierno. El gobierno inició en condición francamente adversa. Esto es una realidad muy obvia. Nuestro sistema educativo público tomó medidas durante los periodos de no asistencia a los centros educativos para mantener la vinculación de los alumnos al sistema educativo y dar continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y el uso de las herramientas digitales resultó fundamental. Y en esto es donde tenemos una ventaja comparativa con otros países, porque teníamos una base de herramientas digitales que permitía por lo menos tener la infraestructura para poder funcionar. Y esto es importante decirlo, porque no alcanza con tener la infraestructura. Lo que hace la diferencia es la presencia y participación efectiva de los estudiantes en los procesos de aprendizaje remoto. La sola disponibilidad de una computadora y acceso a Internet no es garantía de mejora en la calidad y relevancia de la educación y el aprendizaje de los alumnos. No es la incorporación de la tecnología lo que hace la diferencia, sino el buen uso que se haga de esa tecnología en la enseñanza y en el aprendizaje. Tenemos mucho por ir viendo. Las distancias se ven también en esto. En el 2020 se registró una brecha de 70 días de promedio entre los contextos muy favorables y muy desfavorables en el uso de la plataforma CREA. La plataforma CREA es una plataforma que puede ser utilizada como un aula virtual para que el docente organice las propuestas que presenta a sus alumnos. Por lo tanto, es de alguna manera una manera de poder ver en qué medida los alumnos eran copartícipes de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con qué intensidad se conectaban y qué uso hacían. Es toda una serie de aspectos que tenemos mucho informado. Hay una gran riqueza de información en los 2 tomos del informe sobre el estado de la educación. Habrá mucho más por desarrollar para adelante, para ir acumulando evidencia, y siempre con un propósito, que es luego hacer buen uso de esa evidencia para el diseño de las políticas públicas en materia educativa y en materia social en general. Por lo tanto, hay que tener presente que cuando uno hace estos esfuerzos, los hace para un fin. El fin va mucho más allá de lo que los 2 tomos o el informe sobre el estado de la educación puede aportar, o distintas investigaciones y estudios pueden aportar. El fin es hacer un buen uso de esa información para introducir cambios, introducir mejoras. Tenemos un gran desafío por delante y en eso estamos. Por aquí voy dejando entonces. Bien, les agradecemos a todos por habernos seguido en la presentación. Los informes están disponibles en el sitio web del INED, allí va a quedar subido en unos minutos también el PPT, y en el correr del día va a quedar la filmación de la presentación. También les recuerdo que en Twitter estábamos haciendo una cobertura con los datos más importantes del informe, y los invitamos a dejar sus comentarios y consultas allí. Muchas gracias.